han pasado 3 minutitos de las 10. Tengo al señor Federico Mazo al aire. Él es candidato a gobernador por el Frente Amplio de Tucumán y Libres del Sur. Federico, ¿cómo le va Ana Pedraza para la Tucumana? Lo saluda. ¿Cómo le va, Ana? Un gusto escucharla y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias Federico por darse este tiempito para charlar con nosotros en esta cuenta regresiva para los comicios, pero a ver, ¿usted cree que se vote el domingo en Tucumán? Se debe votar el domingo, Anita. Yo creo que no hay más tiempo que esperar. La Corte Suprema autorizó al gobierno de la provincia, sí, una vez enmendado, ¿no?, la renuncia del candidato a vicegobernador, el actual gobernador Juan Mansur, y a partir de esa autorización, si habría habido una medida de ir, sí, a fondo con el planteo de que se vote en agosto, lo tendría que haber hecho, creo yo, en ese momento, y creo que no hay más tiempo porque en la situación de crisis económica y social que vive la provincia, por un lado no se puede estar gastando desde el punto de vista del trabajo que viene desarrollando la Junta Electoral, claro, una cifra cercana a más de 2.000 millones de pesos, que si se vería postergado tendríamos que aumentar esa cifra. ¿2.000 millones? Lo que se ve todos los días, que ese clientelismo durísimo, ¿no?, del oficialismo y de Juntos por el Cambio, que, sí, bueno, le va a costar miles de millones de pesos a la población. Tenemos que dar un corte y que los tucumanos, aprovechando esa gran forma que nos da la democracia a través de la libertad de expresarnos en el cuarto oscuro, puedan el domingo aprobar, castigar o dar oportunidades a través de su voto a lo largo y ancho de la geografía provincial, ¿no? Y usted dice, Federico, que esta medida, por un lado usted nos decía, ha tenido un costo de 2.000 millones de pesos, hablando específicamente de la Junta Electoral, pero ¿usted cree que ha beneficiado a alguien esta medida de la Corte de suspender los comicios aquel 14 de mayo? Mire, yo he sido muy claro, ¿no? Cuando se suspendió la elección, yo dije que acá había una maniobra que se la podría haber evitado. Yo creo que el gobernador Mansur sabía que no podía ser candidato, y por otro lado, con la otra medida de tratar de que se vote en agosto, hay una hipocresía muy grande del intendente Germán Alfaro, un intendente que ha sido electo con una elección anticipada en el 2019. Entonces no podemos poner o decir que somos más o no institucionalistas en función de lo que nos convenga políticamente. Hay que terminar con esa práctica política de ver la política según nos convenga. Acá hay que decididamente llevar a la política a la senda que no se tendría que haber ido, que es la transparencia, la vocación de servicio, la solidaridad, y en ese sentido esta presentación del Partido de la Justicia Social, sí, y de Creo son un manotazo de ahogado en función de querer aplazar términos, porque creo que no se tienen confianza de ir a elecciones el domingo 11 de junio. Federico, usted ha trabajado con Germán Alfaro en el municipio, y ahora, ¿cómo analiza la gestión actual del intendente en su segundo mandato? Una gestión que muchas veces ha sido cuestionada por falta de transparencia, al no haber órganos de control para la gestión municipal. Estoy hablando de personas que, referentes o también funcionarios que hablaron al respecto. Yo, como le digo siempre a todos los tucumanos, tucumanas, al periodismo, al activo político, que nuestro espacio político siempre tuvo autonomía política y no la perderá nunca. Y hemos hecho acuerdos, ¿no? Acuerdos, sí, en algún momento con el oficialismo, hemos hecho un acuerdo con Germán Alfaro, y en este en particular, yo la verdad que Germán Alfaro me había pedido que yo arme en la municipalidad una secretaría que atienda los graves problemas sociales de la provincia. Lo hice, sí, hice un trabajo muy a destajo, que se lo vio durante 2 años, y que la verdad que me di cuenta cuando me fui que poco importaba eso, porque esa secretaría fue
organigrama, cuando esta secretaría había generado, entre otras cosas, había alfabetizado a más de 1.100 tucumanos y tucumanas de la capital tucumana, habíamos formado más de 350 preventores en consumo problemático, habíamos formado 186 mujeres que hasta el día de hoy interactúan en cada uno de los barrios de la capital en prevención de la violencia hacia las mujeres. Habíamos creado una red en la capital de asistencia, ¿no?, a tantos tucumanos y tucumanas que las necesitan. Y cuando uno ve que porque cambia de estar en un ejecutivo y pasa a un legislativo, un intendente toma esa decisión, la verdad que me dio un enojo, ¿no?, porque creo que es no estar a la altura de las circunstancias. Y por otro lado, creo que la segunda etapa de la gestión de Germán Alfaro se vino abajo porque él mantuvo un concepto que tenía que discutir o tenía que generar acciones dentro de las 4 avenidas, sí, y dejó detonada a la sociedad en la periferia, ¿no? Ellos mismos caminaron el otro día, se les filtró un video en un programa de las redes sociales a donde prácticamente huyen del barrio de Ampliación La Merced porque caminan sobre aguas estancadas, sin pavimento, sin luz, ante el reclamo de los vecinos, ¿no? Yo creo que eso se ve todos los días, falta de desagües pluviales, falta de alumbrado público en muchísimos barrios, muchos lugares de recreación como plazas y playones deportivos totalmente abandonados. Pero bueno, yo creo que ha tenido la oportunidad de hacer una gran gestión y no la pudo hacer, ¿no? No la pudo hacer por esta idea de que todo pasa por dentro de las 4 avenidas. Mire, yo le ponía un ejemplo el otro día a los vecinos en el barrio de San Francisco. Lo escuchaba el otro día atentamente a Freddy Toscano. Una cuadra de peatonal cuesta 80.600.000 pesos. Yo les puedo asegurar con conocimiento técnico que con ese dinero y la planta asfáltica que tiene la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de por obras de administración, se podrían fácilmente con ese dinero comprar el material para por lo menos hacer repavimentar en donde hay cordón cuneta, que son muchos lugares de la capital, más de 60 cuadras, ¿no? Entonces, en épocas de emergencia hay que saber manejar los recursos. A mí me parece muy importante avanzar en la peatonalización, pero cuando hay urgencias mayores hay que poner énfasis en la urgencia, ¿no? Le decimos a todos los que nos están escuchando por la 95.9, en diálogo con Federico Mazo. Usted, Federico, en sus recorridas, en varias oportunidades aseguró que tanto el oficialismo y Juntos por el Cambio son lo mismo. ¿Por qué hace usted este análisis? Y son lo mismo porque forman parte de una dirigencia política que ha manejado los destinos de la provincia, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, los últimos 25 años, y nos ha llevado a este Tucumán de la postración, a este Tucumán que nos quieren acostumbrar que es sinónimo que la política o las políticas públicas o el mismo Estado debe ser sinónimo de corrupción, de clientelismo, de impunidad, con una justicia hecha a medida del poder político y con una pseudo oposición de Juntos por el Cambio que nos habla de transparencia, que nos habla de bajar gasto en la legislatura, y la verdad que cuando ellos fueron legisladores se llevaron a pala miles de millones de pesos de los gastos sociales, sin dar hoy un ejemplo claro a la sociedad, ¿no? Y por otro lado, ¿quién es hoy Juntos por el Cambio? Usted vea, critican la justicia, Domingo Amaya, Beatriz Ávila, Germán Alfaro, fueron los que levantaron la mano en la Constitución del 2006, reniegan de la justicia provincial, y Freddy Toscano, Beatriz Ávila y todo el espacio alfarista votó a Edmundo Jiménez como el jefe de los fiscales en la provincia de Tucumán. Entonces, yo soy una persona que, en primer lugar, nunca me acostumbré a vivir de la política. Tengo mi empresa particular,
y a partir de eso nos da la posibilidad de ver las cosas con profundidad y no atarnos a que si no hay una continuidad en la política se derrumba todo. Y la verdad que creo que cuando uno ve los índices de Ana, de pobreza, de marginalidad, de hacinamiento, de falta de oportunidades, de desempleo, de tantos niños y jóvenes atrapados por el consumo problemático, nos interpela el hambre todos los días, la falta de acceso a medicamentos, uno dice que esto ha fracasado, y han fracasado los dos, porque mire lo que son las cosas. El último aumento del colectivo, que ha sido por encima de la inflación, lo aprobaron en forma unánime, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, Fuerza Republicana. O sea, que cuando hay que defender a la gente se unen. Lo mismo hicieron en la Cámara de Diputados cuando aprobaron un acuerdo con el FMI totalmente distanciado de la realidad que vive la gente, y estamos viviendo este ajuste tan duro que nos toca vivir y que no se condice con un país que tiene grandes riquezas. Mire, en la Argentina productora de alimentos, en la Argentina agroganadera, en la Argentina del litio, del cobre, no puede ser que tengamos el 60% de nuestros niños bajo la pobreza, no puede ser que tengamos 7 cada 10 niños con inseguridad alimentaria, que la malnutrición de nuestros niños lo está haciendo abandonar la escuela. Eso es un crimen, y a ese crimen les pido yo a los tucumanos y tucumanas que castiguen el día domingo, porque acá no es que hay una cuestión diferente en Juntos por el Cambio. Mire, ¿quién es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio? Roberto Sánchez. Se inició en la política en el 2011 y pensó 20 veces si se iba con el peronismo o con el radicalismo. Era muy amigo en ese momento de Regino Amado y terminó yendo al radicalismo. Fue el legislador del 2011 al 2015, fue uno de los legisladores de los gastos sociales, y después estuvo en la intendencia. Hoy denuncia el consumo problemático. ¿Qué hizo durante 6 años en la Intendencia de Concepción? Se creó una Secretaría de Prevención del Consumo, se hizo un centro de contención, se pusieron los profesionales, o todos le culpamos al gobierno provincial. Entonces, en esa balanza hay que terminar con la hipocresía de una clase política que se mira el ombligo, de una clase política que entiende la política y usa los dineros públicos para negocios personales, y terminar de eso de raíz, poner a andar una expresión política como la que hemos caminado nosotros con mucho esfuerzo estos casi 9 meses de campaña, poniendo el oído, poniéndole la cara a tantos tucumanos desesperanzados y mostrándole que hay otras prácticas políticas. Nosotros no nos tiene que decir nadie cuando nos interpela el hambre, el consumo problemático, la violencia hacia las mujeres, la falta de hábitat. Mire, nadie lo dice, hoy hay que decirlo. ¿Por qué tiene tanta bronquiolitis la provincia de Tucumán si no hicieron todavía mínima de menos de 7 grados? Claro. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte importante de esos niños y niñas que hoy están internados en la terapia de la Avellaneda o del hospital de niños, que cuando fueron a un centro de atención primaria y le recetaron un corticoide, cuando le recetaron un antibiótico y un jarabe para la fiebre, su madre no lo pudo comprar y anda 5 días deambulando, y en eso se aumenta ese cuadro y ahí termina, dándole al Estado mucho más una internación. Entonces la verdad que bueno, eso es lo que hay que cambiar el día domingo, y nosotros llamamos a los tucumanos de bien a que nos den un voto de confianza, un voto de oportunidad a este espacio político que está haciendo las cosas como deben ser, y que podemos caminar tranquilos por las calles porque no le debemos nada a nadie. ¿Cómo se imagina, Federico, este 11 de junio? La verdad que me lo imagino como una gran fiesta de la democracia, ¿no? Espero que la dirigencia política tome conciencia, que no lo empañe el clientelismo, la violencia de los que creen que todo se compra, y sobre todo que dejemos que los tucumanos y tucumanas, sean de cualquier
barrio de la capital, del interior, lo voten con libertad. Esto de que el voto vale 10.000, que el voto vale 15.000, que el clientelismo del intendente Alfaro de nombrar 4.000 empleados en el interior, el clientelismo del Ministerio del Interior de nombrar 4.100 empleados nuevos. Bueno, esas son las cosas que duelen y son las cosas que se deben terminar el día domingo y empezar a reconstruir un Tucumán del trabajo, un Tucumán de la producción, un trabajo de la educación que lo supimos vivir en el caso mío cuando era adolescente, mi vieja maestra, mi viejo técnico constructor, y con su trabajo nos podían sentar en la mesa a los 3 hijos, a los 3 hermanos, sí, y nos podían inculcar valores, inculcar la solidaridad, pero sobre todo decirnos que el camino era estudiar, porque la educación era el norte para ser persona de bien. Ese es el Tucumán que tenemos que recuperar, ese es el Tucumán que vamos a diagramar a partir de los 12 de junio, los hombres y mujeres de los distintos equipos técnicos del Frente Amplio por Tucumán y Libre del Sur, y el 29 de octubre le vamos a demostrar a estas dirigencias políticas que si manejamos los fondos públicos con audacia, con coraje, pero sobre todo con transparencia, se puede devolverle la esperanza a más de 700.000 tucumanos que la pasan mal en la actualidad. Bueno, sabe, Federico, le quiero pedir permiso a la producción y a usted para hacer un pequeño comentario antes de hacerle la última pregunta. Yo le cuento a la gente, mi abuela muere por leucemia. No pudimos hacer nada. Y después que ella muere, empezaron a llegarme a mí muchos mensajes pidiendo ayuda de personas con la misma patología, pero que sí podían hacer algo para vivir. Tratamientos, como es el caso de Miguelito, trasplante, como es el caso de Malena de la Cocha. Y yo, ante esa situación que me golpeaba porque tenía un familiar que había fallecido por esa enfermedad, y muchos otros, yo no sabía qué hacer y lo exponía los casos en las redes sociales, que por favor alguien me ayude. La única persona que me escribía era Federico Mazo. Y yo debo decir que yo no pertenezco a ningún partido político, yo no le hago campaña para nadie, esto se lo digo con todo el respeto, Federico, pero la única persona que ha asistido a estas personas con leucemia a lo largo de los años, Miguelito ya se ha curado, fue Federico Mazo. Cuando el domingo salió una nota por una chica que necesitaba volver a caminar y estaba siendo afectada por un paro de citas, quien se comunicó con la producción fue Federico Mazo. Y le dijo, mira Patricia, yo voy a llamar al ministerio y te voy a ayudar. Yo lo quiero destacar, ¿no? Porque siempre hablamos de lo negativo de la política y lo quiero decir. Federico, si hablamos del caso de Patricia, ¿cuántos casos similares de tucumanos hay? Sabemos que necesidades hay muchas, pero hay hermanos tucumanos que tienen necesidades urgentes. El Estado debe estar más presente, ¿no lo está? ¿Cómo analiza esa situación? Bueno, lo que en primer lugar agradecerte tus palabras, pero eso es algo que yo llevo muy adentro. Lo hice cuando fui funcionario y lo sigo haciendo desde afuera, porque vos sabés que una enfermedad oncológica, una enfermedad terminal necesita sí o sí hoy del Estado presente, ¿no? De la obra social, y muchas veces vemos en las redes campañas, ¿no? Solidarias que son importantes, pero que uno, sabiendo el tema en profundidad, es el Estado el que debe intervenir. Exacto. Y yo la verdad que cuando veo esas notas, como lo he hecho siempre, hoy soy un puente para tantos tucumanos que necesitan el Estado y que muchas veces, más allá de que no hay una presencia, ¿no? de personas que tendrían que haber de los distintos ministerios chequeando las redes, yo soy una persona que siempre busco la solución a donde tiene que haber, y esa solución la busco en los distintos ministerios. Por eso este caso de Patricia, bueno, me he comunicado con el ministro, le mostré, le dijo, y bueno, tengo la tranquilidad que ya la hablaron, le van a reprogramar una operación, y así con muchísimos tucumanos y tucumanas, porque nosotros hoy no podemos poner en juego la vida de muchos tucumanos que tienen para salir porque o se rompió un instrumento, o el tema del paro que ya lleva prácticamente 3 meses genera demora en los turnos,
porque ese tucumano que necesita un especialista, que necesita un médico, no puede pagar hoy una consulta particular de 6.000, 7.000 pesos, y ahí es donde el Estado en esta situación de crisis tiene que estar presente. Claro, Federico, gracias, gracias por este tiempo que se ha dado con nosotros. Le mando un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias a vos, Ana, a la producción, de permitirme interactuar con los tucumanos. Muchísimas gracias. Siempre lo esperamos acá en el piso también, Federico, Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Federico Mazo, candidato a gobernador por el Frente Amplio Tucumán y Libres del Sur, aquí en Diálogo, la Tucumana de Mañana. Comunícate con nosotros, 3813